continuación presentamos El Debate, un espacio de conversación en torno al mundo de la cultura, actualidad y arte. Descubre a los personajes anónimos y relevantes a través del diálogo con su conductor, Roberto del Campo Valdés. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva edición. Hoy vamos a conversar de un tema preocupante, el acoso escolar o bullying, como popularmente se le conoce hoy. Es sin duda una de las formas más crueles de violencia contra los niños. Tanto es así que existen personas dispuestas a decir basta al bullying. Mis invitados de hoy son ambos cientistas políticos de la Universidad Central de Chile, integrantes de la corporación Respétame, director y su presidenta Jaime Rojas y Grace Toledo Sandoval. Encantado de tenerlos hoy y bienvenidos. Gracias por estar en programa El Debate. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarnos a este programa. Vamos al principio del principio. Como los anuncié, ustedes son integrantes, son miembros directivos de la corporación Respétame. Sí. En primer lugar, quiero que me respondan lo siguiente. ¿Estamos hablando de la corporación o estamos hablando de una futura corporación? De una futura corporación. Los trámites están casi listos, nos falta la orden del Ministerio de Justicia a que nos aprueben todo y ya estaríamos casi listos. Grace, ¿por qué no nos explicas un poco en qué consiste esta corporación? ¿Por qué estamos hablando de una corporación y no estamos hablando, por ejemplo, de una asociación? Estamos hablando de una corporación básicamente porque es sin fines de lucro. Nosotros no queremos lucrar con el tema de integrar programas socioeducacionales a los niños. Nosotros queremos hacerlo de forma gratuita a los colegios más vulnerables del país, que realmente lo necesitan. Para eso necesitamos los auspiciadores, que en estos momentos están en proceso de que ya los tenemos, pero nos falta el tema de la razón social para que nos empiecen a auspiciar ellos mismos. Eso es por un tema legal, ¿verdad? Claro, es por un tema legal. Porque de manera que si no se constituye la personalidad jurídica, obviamente ustedes no nos pueden llegan acogerse y no pueden acogerse a la ley de donaciones tampoco. Exactamente, no podemos hacer campañas como rifa, de pedir plata en los metros como lo hacen las fundaciones de Ayuda María. Cualquier tipo de recolección de fondos nos limita el hecho de no tener la corporación ya bien establecida. Exactamente. Y díganme una cosa, ustedes son parte del directorio. Correcto. Estamos hablando con la presidenta y estamos hablando con el director de la corporación. Pero ¿cuántas personas más integran esta corporación? Somos 5 personas. Ajá. Somos 5 personas, bueno, ambos cientistas políticos, la vicepresidenta que es actriz, la secretaria que es diseñadora gráfica y el tesorero que es diseñador 3D. Y díganme una cosa, ¿qué hace que dos cientistas políticos como son ustedes se interesen justamente en la temática del bullying? Es que nuestra carrera siempre se ha caracterizado por tener un énfasis social, ya sea por ayudar en el ámbito público o como en el ámbito privado. Por lo mismo, desde cuando nuestro proceso de formación en la universidad, buscamos una forma de cómo retribuir a la sociedad lo que nosotros habíamos aprendido. Mediante esa búsqueda encontramos que el bullying era un problema que había que atacar, por lo cual formulamos este proyecto y empezamos a establecer la corporación y a unirnos y a juntar fuerzas para la lucha contra esto. Hay una pregunta que hace mucho tiempo me hago con respecto al tema del bullying, que es un tema que hemos tratado acá en el programa. Antiguamente se decía de que el bullying era, bueno, nadie hablaba mucho del tema del bullying. Siempre se hablaba de que, bueno, la violencia era un poco parte de la convivencia escolar y yo me recuerdo, yo que soy más o menos de los años 80, que fue la época en que yo estudié en el colegio, nadie hablaba de acoso escolar, nadie hablaba de violencia, era en definitiva parte de la convivencia. Siempre existió el matón un poco del colegio, el tipo más fuerte que se quería aprovechar un poco del más débil, pero todo el mundo lo asumía, tal como se los acabo de decir, como parte de la convivencia escolar. ¿Cuándo, en qué momento esto comienza a ser considerado un problema? El problema comienza cuando llega la globalización al mundo.
El problema parte de la globalización debido a que trae internet, televisión por cable, y ahí ya empieza a tergiversarse el tema. ¿Por qué? Porque antiguamente, como usted lo había mencionado, claro, siempre había un grupo que molestaba al más gordo, al más flaco, al que usaba lente, pero era de lunes a viernes. Pero ¿qué pasa hoy en día? Que la forma es diferente, porque se molesta a la misma persona, se le hace bullying de lunes a lunes, además, a través de las redes sociales. Además que muchas veces este problema siempre quedaba en las cuatro paredes del colegio y muchas veces en las cuatro paredes de la sala de clase. Claro, y aparte no tenía tanto un efecto mediático como hoy en día lo tiene el tema. Ese es el principal eje de la diferencia entre el ayer y el hoy. El fondo es lo mismo, pero la forma es lo distinto. ¿Estamos hablando de que existe un mayor alcance de la violencia? Sí. La violencia en estos momentos ha alcanzado niveles que antes no se veían. Y todo parte también porque el bullying es muy difícil de identificarlo. Es muy difícil de identificarlo porque por lo mismo los niños tienden a esconder ese tipo de agresiones, y por lo mismo a una persona externa o que alguien que quiera solucionar el problema cuesta mucho identificar el niño tanto agresor como agredido. Y aparte la influencia de distintos factores que influyen en nuestros niños, ya sea la televisión con programas constantes de violencia, las películas, la misma internet, yo me acuerdo, yo cuando era niño veía muchos dibujos animados que se trataban todos de violencia, y eso quizás no directamente, pero sí influye en el comportamiento de nuestros adolescentes. Pero no podríamos atribuirlo, digamos, como una causa, porque yo crecí viendo programas como por ejemplo Ultraman, me acuerdo que ahí explotaba todo en ese programa. Yo me acuerdo que crecí viendo películas de superhéroes, monitos de superhéroes, digamos, donde todo el mundo mataba a todo el mundo. Pero no necesariamente eso me convirtió a mí en una persona violenta, y no necesariamente convirtió a mis compañeros en una persona violenta. ¿Cuál creen que es el factor que gatilla esto? ¿Hay factores de índole psicológico en los agresores? Sí. Es que son muchos factores. Como ya le dije, uno es eso, otros son las relaciones familiares. Claro, el cambio social que hoy en día se produce en nuestra sociedad. Antiguamente la sociedad estaba constituida por un patrón donde la madre estaba 100% con sus hijos y no salía a trabajar. Hoy en día la mujer está inserta en el mundo laboral y despreocupa de cierta forma, por decirlo, su familia. Entonces llegan ambos, tanto la señora como el marido, a la casa a las 7 de la tarde y dejan a sus hijos todos el día solos o con las nanas. Entonces ahí se produce un quiebre en la relación de padres e hijos, en la comunicación de los niños, cómo enfrentarse en este tema. Entonces ellos, ¿qué es lo que hacen? Como los padres no tienen la atención de sus padres, generan violencia en el colegio como para llamar la atención de ellos mismos. Pero yo me recuerdo también de que muchas veces el tema de la violencia escolar, estas agresiones, obviamente un factor importante era que ocurrían a espaldas de los adultos, especialmente a espaldas de los profesores. ¿Cuál es la responsabilidad que ustedes les atribuyen a los docentes en el control de este tipo de violencia? La comunicación. Yo creo que básicamente parte por un tema de comunicación. ¿Por qué? Porque el docente antes se preocupaba básicamente por el curso que estuviera ordenado y tranquilo. Exacto. Y entonces ahora la preocupación... A presencia suya. Claro, pero el profesor, ¿qué pasa? Se da vuelta y no sabe lo que está pasando a su espalda. No, claro. Entonces el problema surge ahí. ¿Qué pasa? Porque el profesor no sabe. Entonces es un tema de comunicación, de cómo darle valores a sus alumnos, cómo educarlos desde chiquitito para que tengan una conducta mejor a futuro. Pero también existe un tema de parte de los profesores de desentenderse del Claro, sí. Es que lo otro son las herramientas que ellos tienen como profesores, como formadores educacionales, de darse cuenta de cómo se están comportando sus niños, ya sea frente a ellos o como a las espaldas de ellos. Tienen que ver más allá de lo que se ve a simple vista y tienen que saber reconocer. Porque hay una actitud que yo en los testimonios que he recogido de víctimas de bullying, una de las cosas más recurrentes que me dicen es que cuando ellos acuden a un profesor a decirle, mire, yo estoy siendo agredido, normalmente la respuesta es o a desentenderse del tema, o simplemente decirle, bueno, no les haga caso. Y eso
eso obviamente que genera un sentimiento de bastante soledad en la persona afectada. Que le restan importancia. Los profesores tienen que saber, darse cuenta de la importancia que tiene un llamado de los niños cuando ellos les dicen estoy sufriendo algún tipo de acoso. ¿Y en qué cosas tendrían que fijarse? Porque no todos los niños tampoco se acercan. Claro. ¿En qué parte? Que hay, por ejemplo, hay características muy fáciles y visibles de ver. Por ejemplo, también acá no solamente el profesor se tiene que dar cuenta, sino también el apoderado o los padres del niño. ¿Por qué? Porque en la noche, por ejemplo, tienen fluxismo, se hacen pipí en la cama, llegan a sus casas con la ropa rasgada, llegan con los cuadernos rotos, les faltan pertenencias, les roban las colaciones. Entonces, de repente uno... En el caso muchas veces de la violencia física, pero ¿qué pasa con esa violencia que no se ve, que es la más cruel de todas, que es la violencia psicológica? También hay ciertos factores que hacen que uno se dé cuenta, sino que la introversión de cada niño, cuando uno es más atraído, más aislado, más callado, cuando empieza a bajar las calificaciones, ahí son factores que... no quiere ir al colegio, se enferma por todo, que le duele la cabeza, que le duele el estómago, que está resfriado, y ahí es donde los padres tienen que tener la alerta de ver que algo está sucediendo, porque el niño no quiere ir al colegio porque no quiere. Entonces ahí está el problema detrás, ¿por qué no quiere ir ese niño al colegio? ¿Y cuáles son las medidas que debiéramos tomar en ese sentido? Las medidas son muchas. En primer lugar, tiene darse cuenta, escuchar a los niños, saber escucharlos, ver más allá de lo que incluso lo que los mismos niños nos están diciendo, sino conocer a nuestros hijos, a nuestros alumnos, en el caso de profesores, y poder dilucidar bien si el niño está comenzando a tener problemas, tiene problemas, o ya está en una etapa que ya está al borde prácticamente del abismo, como ya ha pasado muchas veces con el caso dramático después del acoso escolar. Esto ha aumentado porque de una u otra manera socialmente nos hemos vuelto malos para comunicarnos. Sí, la comunicación se ha perdido bastante. Cada vez nos sentamos menos a la mesa. Claro, se comparte menos. Cada vez tenemos menos tiempo para estar con nuestros hijos, porque muchas veces llegamos del trabajo tarde, porque en una ciudad como Santiago cuesta llegar a la casa temprano. Llegamos tarde, muchas veces llegamos cansados. O lo mismo en la televisión, uno cuando llega a la familia, llegan, prenden el televisor, se ponen a comer viendo televisión. Es decir, no hay comunicación. No como antes que no había televisión y prácticamente estaban obligados a conversar. O la televisión estaba en el living y ahora todas las televisiones están en los dormitorios, tienen sus computadores en el dormitorio, entonces ya no hay una vida de comunicación entre las familias, ya no existe eso. Hemos reducido esos espacios comunes. Claro. O sea, hoy día prácticamente cada uno vive en su pieza. Claro, es más individualista. Hacer vida familiar es un trabajo, ya no es algo que se da naturalmente al momento de estar todos en el hogar, sino que es un trabajo. La gente prácticamente dice, tengo que darme el tiempo para mis hijos, tengo que darme el tiempo para mi mamá, para mi papá, para poder hablar con ellos de vez en cuando. Ya no es automático, es un trabajo. Sin duda que obviamente los padres y los docentes tenemos una responsabilidad tremendamente grande en esto, pero estoy seguro que en este instante también nos están escuchando muchos niños y muchos adolescentes que son testigos de esto, pero muchas veces no saben cómo ayudar a la persona que está siendo víctima. ¿Qué podríamos decirles a esos niños y a esos adolescentes? A esos niños hay que decirle principalmente que hablen siempre con un adulto de confianza, porque hay niños que sí tienen su tío, su hermano más grande, y que le cuenten a un adulto lo que está sucediendo, y el adulto comunicarlo al colegio para que el colegio tome cartas en el asunto de lo que está sucediendo con el niño agredido. Porque muchas veces los niños y los estudiantes, en definitiva, se hacen parte de esta violencia no por el hecho de querer ser violentos, sino que muchas veces por el temor de ser ellos los próximos agredidos. Sí. Es decir, en simples palabras, a los niños hay que decirles que no se callen. Existen herramientas para que ellos puedan hablar con gente mayor, que puede tomar riendas en el asunto, y no necesariamente que sean identificados ellos como los causantes de que el problema salga a la luz. Puede haber el espacio, tiene que darse el espacio para que ellos puedan hablar confidencialidad. Aparte ahora, con represalias. En los colegios
niños, hay más responsabilidad con el tema debido a la ley que salió hace súper poco de la violencia escolar, donde dicen que los profesores, esta ley habla de que los profesores tienen que hacer un consejo donde vigilar a las víctimas del bullying, a las personas que son víctimas. Entonces ellos tienen que tener un antecedente, solamente va para colegios municipales y subvencionados, no corre para colegios particulares, donde ellos tienen que hacer un seguimiento, o si no el colegio, si no le hace seguimiento y no le presta ayuda tanto a la víctima, al victimario o al observador, tiene que pagar una multa establecida por ley. Entonces yo creo que ahora realmente los colegios se están haciendo responsables por una ley, porque tienen que pagar, porque tienen miedo. Lo que pasó hace poco con el Colegio Santa María de Maipú, que tuvieron que pagar 20 millones de pesos porque su hija sufrió anorexia y era agredida en el baño, en todos lados, y sufrió anorexia y tiene unos problemas psicológicos súper grandes debido a todo este bullying que le hicieron sus mismas compañeras de curso, y el colegio tuvo que hacerse, como no respondió, tuvo que pagar los 20 millones de pesos. Pero si de leyes estamos hablando, ¿es hoy el bullying un delito? Técnicamente, no. No, porque es que el bullying, como ya es conocido, el bullying se hace entre niños en etapa escolar. Y los niños, en este momento, ya sea por el bullying o por un delito más grande, cuesta mucho poder sancionarlo. Porque sancionan a los padres, no se puede penalizar a niños menores de 14 años. Porque la agresión física es un delito. Sí, es un delito. Yo puedo hacer una denuncia, yo puedo hacer una demanda. Claro, pero el padre tiene que hacerla a través del hijo, porque el niño, pero muchos padres no la hacen por el temor a que los niños revivan nuevamente la situación de agresión. Entonces los papás no toman esas medidas. Y en esos casos en que, por ejemplo, nuestros hijos son víctimas de bullying, ¿cuál es la mejor solución en ese aspecto? Porque muchos de quienes nos escuchan seguramente estarán pensando, bueno, si mi hijo es víctima de agresión de parte de sus compañeros, voy y lo cambio de colegio. ¿Es esa la solución? No, claramente no es la forma de excluirlos. ¿Por qué? Porque si el padre saca al mismo niño que sigue siendo víctima, en otro colegio va a hacerlo igual, porque el niño es su carácter, es así, tímido, introvertido, y lo que tienen que hacer es reforzar la autoestima. Para eso tienen que tener ayuda psicológica, que los padres estén reforzándolos todos los días, pero no es necesario que los saquen, él se tiene que adaptar a los niños, y que el colegio hable con este grupo que agreden a los niños, para que no siga sucediendo y tener un ambiente más sano, un clima escolar más grato. Les doy vuelta a la pregunta. ¿Expulsar al agresor del colegio es la solución? Tampoco. No, el agresor es tan víctima como el agredido. El agresor actúa de tal forma, no porque él quiere, sino porque él en verdad también tiene problemas, ya sea en el ámbito escolar o su personalidad, como en su hogar. En el entorno. Su entorno lo ha formado a ser así. O incluso puede ser para ocultar sus propias debilidades, hace actos de agresión para que no lo agredan a él. O sea, es también una persona que necesita ayuda. Sí, es que es un círculo, todo esto es un círculo. Los niños son víctimas de los adultos, por decirlo así. ¿Por qué? Porque si uno educa a su hijo con ciertos valores y con ciertas cosas, porque de repente los adultos pelean frente de los niños, entonces los niños los ven como normal. Entonces el niño tampoco, el que hace el victimario, tampoco sabe que está haciendo algo malo. Para él es un acto normal porque lo ve en su casa. O sea, la violencia se vuelve una forma de relacionarse. De relacionarse, claro, porque para él es normal, no es algo que fuera anormal. Entonces él crece con eso. Ustedes que han trabajado, que han investigado, que seguramente han recogido muchos testimonios de víctimas de bullying, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde puede conducir la angustia que puede llegar a sentir una persona afectada? Hasta el suicidio. De verdad. Al suicidio. Hay muchos casos como el de Pamela Pizarro, la niña de Iquique, que tenía 15 años, que se suicidó porque el hostigamiento era constante, porque ella tenía las mejores... Y se da un hecho súper extraño, porque todas las personas que molestan siempre son las que tienen las mejores notas. Siempre son a las personas que tienen las mejores notas, y ella tenía las mejores notas, vivía en alto hospicio, en función como de riesgo social, y era bonita, entonces las compañeras le tenían mala, solamente por tener buenas notas, por ser bonita, y ella nunca lo comunicó a la directora del colegio. La directora le dio la espalda y nunca la apoyó, y la mamá justo la iba a cambiar de colegio, y ella termina con suicidarse, con quitarse la vida. Y son distintos los casos. Ya hemos sabido de casos de niños que prácticamente se hacen cortes en
los brazos porque ya el dolor psicológico que tienen adentro, el dolor interno, es tan grande que lo tienen que desahogar de alguna forma. Y se lo desahogan haciéndose corte de los brazos, porque ya el dolor interno es demasiado y así que tiene que externalizarlo. Y son esos algunos de los casos que ya hemos visto. Sí, también hay que tener ojo, porque los papás también les dicen a los niños, cuando el niño va y le cuenta que está siendo molestado por sus compañeros, le dicen, bueno, pero te tienes que saber defender, que son cosas de la vida. La típica frase, hácete hombre. Hácete hombre, claro, defiéndete porque te va a tocar siempre, así es como la ley del más fuerte, pero no es eso, porque los niños son sensibles y, por ejemplo, la etapa que se produce más el bullying es de los 10 años a los 15 años. Ese es el fuerte donde se produce el bullying. Cuando los niños están comenzando a reafirmar su autoestima. Claro, cuando ya formando su personalidad, su criterio, su pensamiento. Y eso es lo que los va a marcar no solo en su etapa escolar, sino que su etapa en toda su vida. No, sin duda. Hemos hablado acerca del bullying sobre esta triste realidad, realmente. Pero ustedes como corporación están en este instante a través de las redes sociales, a través de diferentes plataformas, realizando una campaña que dice, digamos, basta al bullying. ¿En qué consiste esta campaña y qué es lo que pretenden lograr con esto? Primero, concientizar a la gente que existe el problema y que es un problema ya muy grande en nuestro país. Y no solo en nuestro país, pero la campaña está dirigida a los jóvenes chilenos, de que vean que existe el problema, que existe una solución y que hay una salida para la gente que está viviendo y está sufriendo por esos problemas a diario. Claro, ¿y por qué esta concientización? Porque yo creo que hay que educar a las personas sobre qué es lo que está pasando con este nuevo fenómeno, porque es un fenómeno el bullying, entonces hay que decirle esto existe y es real y está implementado en nuestra cultura chilena. ¿A quién apunta esta campaña y hacia dónde pretenden llegar? Bueno, la campaña es una campaña general, ya sea tanto para los niños como para los adultos, que se den cuenta que existe un problema y si tienen hijos, tienen familia con niños en etapa escolar, abran los ojos, vean a sus niños, cuídenlos, edúquenlos y protéjanlos. Claro, y a través de esta campaña de concientización también nosotros estamos realizando una revista mensual que se llama MB, que hace relación a No Más Bullying, el nombre, y en esa revista es súper dinámica, y porque hay una parte de una entrevista donde se entrevistan a profesores, a carabineros, a testimonios con casos fuertes. También hay una parte dinámica donde los alumnos trabajan con los profesores en la revista. Entonces ahí uno les da ciertos tips como de actividades que ellos realicen con los profesores, y después en sus casas llegan a descubrir los valores, que también ahí habla nuestra psicóloga que trabaja con nosotros, que habla de los valores, descubre el valor, y leyéndoles un cuento, los padres leyéndoles un cuento a través de nuestra revista. Son herramientas interactivas moldeables a distintas situaciones y distintas realidades a lo largo de todo el país. ¿Y cómo se pueden medir los resultados de esta campaña? Cuantitativamente. ¿Cuantitativamente? Sí. A través de encuestas. A través de encuestas, claro, porque por ejemplo lo primero que se tiene que hacer una encuesta previa para implementar el modelo, porque la campaña tiene dos ejes principales, que como se había dicho que era concientizar y implementar un programa de intervención socioeducativo, y ahí el programa socioeducativo es un programa traído desde afuera, aplicado a nuestra realidad chilena. O sea, que nosotros hicimos con ese programa, lo adaptamos a nuestra realidad, porque no podemos llegar y comprar un programa y aplicarlo así tal cual está, porque es imposible, porque obviamente hay que adaptarlo a la realidad chilena. La realidad chilena es muy compleja, y esa realidad nosotros nos damos cuenta. Nosotros hicimos un estudio social, sociocultural sobre el tema para aplicar este programa para que realmente funcione, porque si es de traer programas y programas, todos traen programas pero no funciona. Ese es el punto. Tenemos la posibilidad como programa de llegar a muchas personas, tanto dentro o fuera de Santiago, incluso dentro y fuera de Chile. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos hacernos parte de esta campaña? Bueno, primero es informando de que, como nosotros también ya lo hemos estado haciendo, que el problema existe, las soluciones existen, solo basta hablar para decir basta al bullying. ¿Y cómo podemos ayudar? ¿Dónde podemos encontrar esta información? ¿Cómo podemos contactarlos? Porque estoy seguro que mucha gente estará pensando que sería una buena idea también trabajar directamente con ustedes y obviamente hacerles más preguntas de las que yo he podido hacerles en este rato de programa. Claro, bueno,
Bueno, nosotros tenemos una página web que es www.unidos-org.cl y ahí está toda la información que nosotros vamos haciendo y se va subiendo constantemente a la página. Entonces ahí la gente puede sacar la información y cómo contactarnos, ahí están nuestros mails y todos para que lleguen a nosotros. Todos los trabajos que ya hemos hecho, el trabajo que estamos haciendo y los proyectos a futuro de lo que estamos realizando y quiénes somos, para dónde vamos y todo. Nos escuchan mucho a través de Facebook. ¿Algún grupo en Facebook? Sí, no más bullying. No más bullying. No más bullying. ¿Y en Twitter también tienen presencia? Sí, en Twitter yo creo que es como la mayor presencia que tenemos y es bullying no más. Bullying no más. Sí, Claro, ya tenemos alrededor de 4.500 seguidores. Más de así 4.500 seguidores. Así que nos hemos apoyan tenido varios rostros también. Un buen respaldo de la sociedad hasta el momento. Y esperamos sí que el apoyo siga aumentando. No, definitivamente. Al llegar al cierre de esta edición, que sin duda ha tocado un tema tremendamente sensible para muchos niños y adolescentes, y por qué no decir también para muchos padres que también sienten el temor de que sus hijos sean la próxima víctima, quiero agradecer la presencia de Grace Toledo y Jaime Rojas, cientistas políticos, director y presidente de la corporación Respétame. Por supuesto, todo nuestro apoyo como programa a esta noble campaña. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarnos, estamos realmente agradecidos de la invitación. Sí. Y que se difundan estas cosas buenas, que es lo importante. Que unidos todos vamos a poder luchar contra este problema que tiene solución. No, y antes de que nos vayamos, quiero decir, soy Roberto del Campo Valdés, productor y conductor del programa El Debate, y quiero invitarlos a todos a apoyar esta campaña. Únete y digamos basta al bullying. Muchas gracias por acompañarnos y premiarnos con su sintonía. Un abrazo a todos y los espero aquí en la próxima edición. Hasta pronto. Ha finalizado un capítulo más de El Debate, programa conducido y producido por Roberto del Campo Valdés. Mantén en contacto con nosotros. Escríbenos a contacto@programaeldebate.cl. Síguenos en Facebook, en nuestra página Programa El Debate. Escucha todos nuestros capítulos en podcaster.cl y visítanos en nuestro sitio oficial www.programaeldebate.cl. Nos encontramos en una próxima edición.